Esto es El laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia y hoy os voy a hablar del caso de alguien que digamos que falleció, murió en extrañas circunstancias, ahora lo veremos durante el podcast, que es el caso de Cipriano Martos, que todo lo he sacado a través de un libro, que merece muchísimo la pena. Y ese es el caso de una persona que acabó en el FRAD. El FRAD, para el que no sepáis mucho, era como una organización considerada en su época terrorista, en la época del franquismo, que era una escisión del Partido Comunista. Estaba el Partido Comunista y luego digamos que era una escisión militar, aunque luego el Partido Comunista muy rápidamente se quiso decir que ellos ahí no pintaban nada, pero hombre, cuando todos los prácticamente los que estaban en esa organización eran miembros del FRA, aunque veremos durante el podcast que terrorismo, a veces repartir unos panfletos, era terrorismo considerado en esa época, o unos panfletos sobre sindicarse, sobre derechos y todas esas, pero es bastante subjetivo. Cuando hoy desde distintas te dicen, es que esta persona era un terrorista y tal, por algo sería juzgado tal, y luego ves lo que hizo realmente, las pruebas y todo, y dicen, bueno, como diría el meme de Squirtle, vamos a calmarnos. Y es que hoy en día, en 2025, cuando se está grabando este podcast, aunque la magia del podcast, que lo estáis escuchando a lo mejor dentro de unos años, pues que se están haciendo actos para recordar los 50 años de la muerte de Francisco Franco, que os puede parecer mejor o peor, pero a mí me parece bastante surrealista que estos actos se den actos del Producto Interior Bruto, de los sueldos, se den otro tipo de datos, de la cultura, no sé qué, y de casos como el de Cipriano Martos, y muchos casos de gente que fue torturada. Esto estamos hablando cuando se supone que el franquismo era más light, o sea, en la época final, en el año... Este hecho en sí sucede en el año 1963, entonces, para que veáis cuando supuestamente esa apertura del franquismo, aquí como se suele decir, viva la Pepa, pues ya vamos a ver que eso no va a ser tal cual como se decía. Pues vamos a empezar por el principio. ¿Quién era Cipriano Martos? Por Cipriano Martos, que nació en Andalucía, en un pequeño pueblecito. Él era de familia de agricultores, todos sus hermanos, todos sus padres, toda su familia era de familia de agricultores y pobres. Su padre, decir que se salvó por poco de una falsa acusación de ser fusilado, o sea, estuvo ya prácticamente en el camión que le iba a llevar a estas famosas sacas, y un vecino del pueblo, que era muy amigo suyo, se enteró y que estaba en la falange y contactó con lo de eso y dijo, oye, que os vais a cargar con una persona que no ha hecho nada y tal. Se dedicó en sus primeros años a la agricultura, pero enseguida emigró a Sabadell y estuvo en otras partes de Cataluña, pero sobre todo estuvo en Sabadell. Casi toda su vida estuvo en la industria, en fábricas textiles, en fábricas de construcción. Y bueno, hay un poquito paralelo a la vida de Cipriano Martos. Se funda el FRAD. El FRAD es una escisión del Partido Comunista y del Partido Comunista Militar, o sea, pero está muy relacionado porque todos los que hayan estado en el Partido Comunista o en el Partido Comunista Militar, que era como la parte combativa. Es curioso que uno de sus fundadores, Vicente Pérez, de estos datos que leyendo y sacando cosas en el podcast, que por cierto al final del podcast os mencionaré el autor del libro y tal, que es un libro que he consultado en la Biblioteca Nacional, el caso Cipriano Martos. Pues aquí he averiguado que Vicente Pérez, que es uno de los que fundó esta escisión del FRAD, digamos que es un grupo terrorista en esa época, porque está junto a la ETA y junto a la GRAPO, estos grupos terroristas de los 70, algunos llegaron a los 80, pues Vicente Pérez acabará unos años fuera del Partido Comunista Español como asesor primero del socialista Joaquín Lerma. Aquí hasta todo correcto, dice, bueno, uno que está en el Partido Comunista y luego acaba en la parte militar y combativo y luego acaba en el socialismo, bueno, pero es que luego acabó de asesor de Eduardo Zaplana, que llegó a ser presidente de la Generalitat, y digamos que tuvo cosas ahí bastante turbias. Y luego este hombre
Vicente Pérez fue condenado por corrupción y desviar fondos de cooperación destinados a Nicaragua y a quedarse él con esos fondos para lucrarse de manera particular, con sentencia y todo, ¿eh? Un tío, para que veáis la vuelta que da la vida, un tío que había estado en el Partido Comunista en la época combativa, en la época de que él había cogido las armas y todo, o sea, en la época y estuvo en el FRAD, en esta escisión, en este grupo llamado terrorista. Pues ahí estuvo este hombre, ahí con las armas y todo, y luego acabó de asesor de Eduardo Zaplana, sentenciado por corrupción. Fijaros estas cosas y carambolas de la vida. Pues sigue un poco, este grupo del FRAD, que se estableció en Sabadell, y ahí estuvo haciendo manifestaciones, sobre todo violentas, daba pasquines y tal, pero a ver, cuando venía la policía y tal, no eran los típicos que en cuanto venía la policía salían corriendo. Estos se le encaraban, tiraban objetos, cócteles molotov. Lo del cóctel molotov lo menciono porque al final del podcast va a tener su protagonismo, un protagonismo que ojalá no lo hubiera tenido, pero bueno, ahí lo menciono porque va a ser algo que va a estar presente durante el podcast. Francisco García Loite fue quien introdujo en el partido a Cipriano Martos. Cipriano Martos, que ya está en Sabadell, ahí se empieza Cipriano lo conoció a través de los centros culturales y decía, un centro cultural, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, los centros culturales no son los que conocemos hoy en día como un centro cultural, que suelen ser cosas de un ayuntamiento o tal. Los centros culturales, sobre todo en esa época, estaban hechos por asociaciones y por partidos como el Partido Comunista. Entonces, en muchos de esos centros culturales que se hacían actividades, se hacían meriendas, iban al cine, al Tidibabo, iban a un montón de sitios. Eso servía para captar a toda esa gente para el Partido Comunista primero, y los que veían que eran más combativos y con ideas más férreas, pues todos estos iban a esta escisión que es el FRAD, esta escisión del Partido Comunista Militar. Y hubo un incidente, que esto también es muy español, esto que voy a contar, un incidente de un atraco en el que Cipriano no participó, pero uno de los atacantes del Partido Comunista Español se dejó el carnet de la Seguridad Social en el atraco en la chaqueta y la policía lo encontró en su pueblo. Claro, se dieron cuenta, él se lo había dicho a los que habían hecho junto a él este atraco, porque aparte de cosas de tiroteos y otra tal, y esto pasa hasta en la ETA. La ETA ha llegado a hacer atracos y hasta venta de droga y otras cosas para todos estos fondos de armas y esta acción que tenían que hacer y de pasquines y todo esto, de dónde salía el dinero, entre otras cosas, pues de estos tipos de cosas. Pues es que resulta que el hombre se deja el carnet de identidad de la Seguridad Social y no se le ocurre otra cosa que ir a su pueblo, que es donde figura que vive en el carnet de identidad. Es que esto es muy español, y encima en Tomelloso, ahí en La Mancha, es muy español. La mujer de uno de los huidos de este atraco fue interrogada a golpes. Estaba embarazada de gemelos y uno de los bebés lo perdió a raíz de sus palizas, porque fijaros que en esta época no se detenían con chiquitas, las torturas, las palizas, en esa época, lo de hoy en día la gente dice, bueno, que vengan a interrogarme cuando esté mi abogada. En esa época ni abogado ni nada, en esa época unos auténticos paliciones y unas torturas, y luego si tú encima denunciabas esas torturas, el propio juez al que denunciabas te metía preso por calumnias. Fijaos cómo es eso. Claro, estamos hablando de la época de Franco, lo que tenían. Cipriano participó de manera activa en varias manifestaciones y en actos violentos, pero ninguno de estos fue detenido y fichado por la policía político-social, que es el que llevaba estas cosas. Por ejemplo, en Madrid tenían la sede en lo que es ahora la Puerta del Sol, ahí tenían la sede, los calabozos y todo ello. Por eso, este dato es muy importante, porque hasta prácticamente el hecho final que vamos a contar en el podcast se desconocía la militancia de Cipriano en el Partido Comunista Español. Contar con los datos estos de las torturas, que María Ángeles, que también fue integrante del FRAD, fue detenida y torturada, entre otras cosas, hacían creer que te iban a disparar en la cabeza con la pistola, te la ponían en la cabeza, sin balas, pero ellos apretaban el gatillo, y era una forma de tortura bastante cruel. Charlie fue otro miembro destacado del FRAD que coincidió con Cipriano Martos, que es el protagonista de toda esta historia, y un triste protagonista, también os digo, y que se tuvo que cambiar varias veces de célula y destino por tener agresiones con policías y ser encarcelado en centros de menores. Hubo
primeros intentos de células en pueblos de Reus, sobre todo de cara a los colectivos de agricultores, repartiendo folletos y octavillas, pero acababan siendo descubiertos por la Guardia Civil. Esta localidad de Reus, que ya estábamos un poquito todos estos actos anteriores en Sabadell, nos movemos un poquito a Reus, porque es donde la historia va a tener, digamos, su desenlace más trágico. Cipriano se trasladará a Reus. Antes tendrá experiencia como encofrador en Barcelona y alrededores, donde ganará experiencia profesional. También seguirá trabajando en el mundo de la obra. Claro, esto es muy importante porque no es que Cipriano y otros fueran unos pistoleros y unos terroristas que pegaban tiros y ya está. Luego tenían unos conocimientos de la obra, la construcción y una serie de cosas que eso para el mundo también del terrorismo y tal les venían bastante bien, pero una serie de labores y cosas. Y Cipriano, junto a otros compañeros, se encargó de la parte de imprenta de libros prohibidos, comunistas y parecidos, de otros panfletos y de su posterior distribución. Claro, recordemos que libros como el Manifiesto Comunista o otros estaban prohibidísimos en España y había que imprimirlos, porque claro, si los pasabas por la frontera y te pillaban, pues entonces había que hacer imprenta clandestina. Entonces, los motivos para trasladar a Cipriano de Sabadell y luego estuvo en Barcelona a Reus, pues fueron que se llevaban más de un año en Barcelona. Entonces, cuando tú, en cualquier comando terrorista prácticamente pasa esto, cuando tú estás más de un tiempo en un sitio, te mueven a otro destino para que no te acaben pillando, porque si no, si estás en un sitio demasiado, te pueden pillar. Sus orígenes en el campo en Andalucía pues le hacían que podía así contactar y hacerse amigo de estos agricultores de Reus. Y luego su larga experiencia en un comando en imprenta y propaganda que había estado en Barcelona, pues él le hacía idóneo para esa actividad, pero en Reus. Las octavillas y propaganda política no hicieron mucha mella en los campesinos de esa parte de Reus, que ellos claro, es que el modus operandi era tirar los panfletos al aire, venga, y la gente, muchas de estas, gente que estaba en el campo ni siquiera sabía leer, es que era una época con un grado de analfabetismo muy alto. Cipriano Martos ya lo situamos en Reus. Pues en Reus vamos a conocer a otro personaje, que era uno de los cabecillas de este frat, que por cierto, todos estos personajes prácticamente que os estoy contando, por eso también os recomiendo ya al final del libro, del podcast y en el propio notas del podcast os pondré para que veáis el libro que es y si queréis adquirirlo. Yo lo he podido leer en la Biblioteca Nacional, pero no sé muy bien cómo está para adquirirlo, pero es un libro que merece mucho la pena, pues entre otras cosas, y veis aquí los testimonios porque muchos de ellos, cuando hicieron el libro o incluso ahora, muchos siguen vivos. Aunque esto pasara hace más de 50 años. Pues uno de estos personajes que me llama la atención y me hizo esta gracia, aunque estamos hablando aquí de un comando terrorista, pero bueno, también decimos, es bastante relativo lo del comando terrorista, porque también en esa época quien quería luchar contra el franquismo, a ver, lanzando florecillas y tal, pues no ibas a hacer mucho. Entonces, pues en eso no gusto o no consistía esas cosas. Yo estoy contando lo que pasó en la historia y luego alguno que los hechos los califique de manera positiva o negativa. Yo simplemente estoy contando lo que pasó y aquí luego cada uno que califique como cree. Pues uno de los cabecillas de este comando del FRAD en Reus era Bartolo. Bartolo era un vendedor de cupones de la ONCE. Ojo, claro, aquí me acordé cuando, por ejemplo, mi amigo José en algún podcast y tal ha dicho, es que las personas con discapacidad no son ángeles. Coño, que si no son ángeles. Es que este hombre era un cabecilla del grupo del FRAD. Claro, todo el mundo le veía como vendedor de las cupones de la ONCE. Tenía un montón de contactos porque se conocía a todo el pueblo y otros pueblos de alrededor de Reus y cerca. Y claro, colocó en trabajos en el campo a muchos integrantes de este comando terrorista del FRAD. Claro, es que este Bartolo tenía una red de contactos y todo que madre mía. Cipriano ofrecía su casa en Reus para reuniones clandestinas. Esto no se podía hacer porque esto contravenía las normas de seguridad del propio partido y del FRAD. Porque claro, si tú hacías las reuniones de este tipo, que eran reuniones de acciones militares y de otro tipo, si la policía pillaba a alguno de los otros y confesaban dónde se habían reunido, iban a ir, o si pillaban a esa persona, iban a ver los datos, todo. Es que tú no podías decir, te tenías que reunir en lugares que no fuese donde tu propia casa, porque si no es que estabas vendidísimo. Cipriano,
que perdió todo el contacto con su familia, incluyendo su familia que tenía en Sabadell, porque él tenía familia, un hermano y una prima en Sabadell, donde le habían acogido, habían emigrado todos desde Andalucía, parte de esta familia, a Sabadell. Y luego él, como cuando se metió en el Partido Comunista y luego en el FRA, pues un poquito se quitó de este contacto con la familia, es lo que se solía hacer en esta época. Y su hermano tenía pena porque se casó y no le pudo invitar a la boda porque no lo localizó, y luego ya más tarde no le podría localizar, por lo que veremos al final. Pero bueno, el FRAD y el Partido Comunista de España ya en esa época hizo campañas en contra de los turistas. Ojo, claro, hoy en día veis cosas como de turistas fuera, tal, que he visto yo manifestaciones echándole aguas y tal, y los nocivos que eran para los intereses españoles. Pues esto en esa época, estamos hablando en los años 70, 70, toda esa época se hacía este tipo de campañas. O sea que esto que nos parece súper transgresor y súper moderno, pues ya lo hacían, digamos, casi nuestros abuelos en esa época. Se cortó puentes, autopistas, atracaron oficinas de turismo y oficinas de cambio de divisas. Y Bartolo, el integrante del FRAD, dice que gracias a esta discapacidad, lo que he dicho de vender cupones, no se sospechaban de él, y que él mismo iba a cuarteles de la Guardia Civil y a otros sitios para saber horarios, una serie de cosas. Y claro, como él vendía estos cupones y él se hacía amigo de esta gente de la Guardia Civil, claro, no sospechaban de que un hombre así, claro, el capacitismo a veces tiene sus cosas buenas y la mala, y en el tema este del terrorismo, pues parecía, claro, la gente decía, ay, este pobrecito, ¿qué tal? Y claro, como decían, pues si este pensamos que tal, no, hombre, este si vende en la 11, ¿cómo va a hacer terrorismo? Pero, claro, entonces Bartolo conoció a Cipriano y lo vio por última vez el 10 de agosto, antes de irse a vacaciones, que ya, como anécdota decir que le iba a traer embutidos y demás de donde iba a ir de vacaciones, pero ya no le pudo ver, y tenían un contacto bastante directo. Un día que fueron a repartir octavillas, vistos por un confidente que podría ser un obrero descontento, porque claro, había obreros y tal, a donde iban agricultores, pero no todos estaban de acuerdo con este tipo de medidas. Es más, había mucho lo que se llamaba chivatazo. Uno de estos observadores se quedó con un panfleto, lo entregó a la Guardia Civil y el coche, y se quedó con la matrícula del coche. Y entre otros, en este coche iba Cipriano Martos. Pascual, que era el que conducía el coche con panfletos, fue arrestado y bajo torturas violentas y coacciones. Coacciones no es, no vamos a portar muy mal contigo, amenazarte y tal. No, era puñetazos, era echarle jarros de agua fría. Declaró que quien le acompañaba repartiendo panfletos era Cipriano y otras personas. Cipriano, que ya le buscaba la policía, fue detenido al volver al trabajo en el que él estaba en obras, sobre todo, trabajaba en obras, y esto hay muchas dudas y sospechas, no se sabe con claridad. Se dice que él volvió a este trabajo porque, claro, él sabía que le estaban buscando, ya habían detenido a varios de sus compañeros, pero él estaba en una situación económica bastante mala, entonces no tenía prácticamente dinero para salir adelante, ni para huir a su pueblo, Andalucía, ni para algún otro sitio. Bueno, a su pueblo sospecho que no, porque le hubieran cogido, porque ya le buscaban. Entonces fue a cobrar los últimos salarios que le adeudaban, pero el hombre del libro ha hablado con el que era el patrón de este Cipriano Martos y ha dicho que ya le habían pagado todos los sueldos, entonces que él fue ahí para trabajar, para seguir trabajando, que 3 días antes no se había presentado el trabajo y eso les había dejado un poco mosca, pero luego se presentó. No sé, hay datos que se contradicen un poco y aquí a ver a quién creemos. Pues detienen a Cipriano Martos. Mientras él está detenido, se registra su piso, en el que se encontraron, pues era un piso en el que se reunía este grupo terrorista, la célula de Reus. Pues se encontraron armas, material político como panfletos, octavillas, explosivos, una máquina de escribir Olivetti, material de imprenta, y aún así siguen torturándole y pasándole por duros interrogatorios. Hay un relato de Miguel Buñuel, que es un escritor bastante conocido, que cuenta cómo fue el interrogatorio de Cipriano Martos hasta que sucedió el final trágico.
pero este relato luego se ha visto que no tiene veracidad ninguna, o sea, que tiene, como sería la fuente de este relato es la Cibeles, porque no tiene, se lo sacó de la manga, sacó un relato que la verdad que te toca bastante el corazón, bastante pasional, pero que la verdad no tiene veracidad ninguna, ¿vale? A todo esto, Cipriano Martos sigue en interrogatorio que duró días, estuvo ahí desde que le detienen hasta que prácticamente sale, pues está ahí días y días siendo interrogado. ¿Y cuándo sale? Porque días después, el día 27 de agosto, queda todo esto en el atestado policial, que no puede seguir en interrogatorio por su estado físico, que es muy delicado. Y Cipriano está trasladado al hospital, eso sí, con horas de demora, tardaba muchísimo, casi un día, en trasladarle al hospital. ¿Y por qué fue esto? Porque no es, está que se va a morir, le llevábamos, no. Y que todo esto era pidiendo permisos al juez, y el juez también se hizo el remolón, o sea, debido a la burocracia, y esas horas fueron un poquito críticas para el final tan trágico que pasó. Pero pese a saber que Cipriano se había tragado, ojo al dato aquí, ácido sulfúrico y el contenido de un cóctel molotov, mi pregunta que hacía en una sala de interrogatorios, un ácido sulfúrico y el contenido de un cóctel molotov. Pese a que sabían eso perfectamente, tanto la policía como el juez dejaron pasar horas hasta ingresarlo. En este hospital los medios para atender a Cipriano eran muy pocos, había muy pocos enfermeros, muy pocos medios, o sea, le podían haber llevado a algún hospital un poquito mejor. Hay un momento que Cipriano parece que está mejorando. Todo esto le ingresan el 27 de agosto y él mejora, parece que está mejorando, pero es un espejismo, y el día 17 de septiembre de 1973, acaba falleciendo. Y aquí viene lo más trágico del relato, y lo que también, no solo cómo falleció, estas extrañas circunstancias, que según el atestado habían dejado ese bote de ácido sulfúrico y de cóctel molotov, y en esa sala se fue a los policías un momento y Cipriano cogió y se lo tragó, que no tiene mucha verosimilitud, no es muy verosímil. Pero lo que parece que puede pasar es que los policías, en una forma de torturarlo y tal, se lo hicieron tragar, y porque hubo otros casos en los que gente sobrevivió que le hacían la misma práctica, que es una práctica muy bestia que te mataba prácticamente, pero prácticamente parece eso. Pues no contentos con haberle provocado la muerte, que hay quien dirá, bueno, es que este señor era del FRAP. Bueno, era del FRAP, pero por lo que se le había detenido y no se puede demostrar que hubiera hecho ni delitos de sangre ni nada, o sea, no se puede demostrar, y todos los compañeros que eran ellos, y lo podían decir alegremente, porque muchos de estos crímenes, después de la amnistía del año 1976, pues todos estos crímenes ya estaban prescritos y ya no se podía hacer nada, ya estaban indultados. Entonces estos compañeros podrían haber dicho, sí, Cipriano estuvo en esta acción, tal, no sé cuánto. Pero él sobre todo hacía el tema de los el tema de los panfletos, distribuirlos, fabricarlos y todo eso. Y que por eso le costara la vida a este hombre, pues hombre, quien hoy en día intenta justificar estas acciones del final del franquismo viendo eso, estos datos, yo también os digo los datos y tal, como digo, juzgar cada uno, pero me parece bastante curioso estos juicios de valor que a veces hacemos, y por eso quería poner todos los datos sobre la mesa sobre Cipriano Martos, su vida, que era un hombre que no sabía leer prácticamente, luego aprendió a leer poquito a poco, y luego se enroló muy joven en esto del Partido Comunista, el FRAZ y en todo esto militar, este movimiento. Y luego aparte el hombre que no paraba de trabajar, es que no estaba en el grupo terrorista y luego no daba un palo de agua, es que mucho de esta gente, él estaba casi 10-12 horas en obras y en otro tipo de trabajos industriales, y luego cuando acababa se iba a organizar todo esto. Pues voy a la parte más triste prácticamente, cuando ya fallece el 17 de septiembre, pues se enteran por un policía municipal de su pueblo, la familia que vive en Andalucía, porque al de Sabadell no le dicen nada, que es el que está al lado, al hermano. Pues le dicen que ha fallecido cayéndose de un andamio en una obra, o sea, no le cuentan nada de lo que ha pasado. Pues estos familiares enseguida se organizan,
y salen en un coche varios, entre ellos, un dato importante que ahora voy a mencionar porque es importante, entre ellos no va el padre de Cipriano Martos porque estaba bastante enfermo, no podía hacer viajes, estaba mayor y bastante enfermo, y él se queda en el pueblo, que ahora veis que este dato va a tener relevancia. Pues cuando se van al hospital donde dicen que estaba el cuerpo de su hermano y de su hijo, porque también eso fue su madre, en el hospital había 2 guardias civiles. Esto estamos hablando que ya estaba fallecido, pero no sé si pensaban que era un zombie y iba a salir corriendo, véase la ironía, pero estos guardias civiles cuando se presenta a la familia no le dejaron velar el cuerpo ni verlo por una última vez, ni a la madre ni a los hermanos, o sea, totalmente fríos fueron con esta familia, que es que ellos no sabían nada, tenían sospecha de que se habían metido en temas de política y en otras cosas Cipriano, pero no sabían cómo había muerto ni nada. Entonces no le dejaron velar el cuerpo y les echaron a patadas literal. Luego fue enterrado en una fosa común, suplantando la identidad del padre de Cipriano Martos, que él no había viajado, pues tenía la firma y rellenado formularios y todo, como si le hubiera ido ahí y esos papeles, claro. Y esa falsificación que hicieron, como si él le hubiera firmado ese atestado y todo, de que sí, de que él había pagado el entierro, esos gastos y todo, que están hasta las facturas y todo conservadas. Y dicen, pero madre mía, si este hombre ni había viajado, ni sabía nada, es que, ¿cómo se manipulaba? Obviamente todo este hecho en toda esa época, incluso posterior, no se conoció ni no se escribió en periódicos, en revistas, salvo en boletines del Partido Comunista o en publicaciones clandestinas. Nadie ha sido investigado, ni con la actual ley de memoria democrática, ni la ley anterior, ni prácticamente se ha hecho homenajes a Cipriano Martos. Bueno, más que homenajes, recordar y estos hechos y los que pasaban y todo, y como todo en la historia, más que homenajes o ciertas cosas, que pues recordar la historia, y la historia pasaron estos hechos, pasaron estas cosas, te detenían, no iba un abogado, no iba nada, de repente te tragabas por ciencia infusa un cóctel molotov. Esto es como la famosa expresión en el Imperio Romano, que decían que la gente caía sobre espada cuando decían que se suicidaba, claro, un legionario cogía al emperador y le tiraba sobre una espada. Pues esto es parecido, ese ácido sulfúrico que apareció ahí. Y esta historia se ha conocido gracias a Argentina, y ahora lo voy a explicar, porque hace unos años había una investigación en Argentina, gente que había migrado y gente familiares de toda esta gente, y gente desde Argentina denunciaron este tipo de casos durante el franquismo, y luego se ha investigado y por eso se ha abierto estos documentos, se ha conocido casos como el de Cipriano Martos y otros, ya digo que hay un montón. Y ya para acabar, voy a hacer una biografía con 2 cosas, que una es el libro del que he cogido toda la información, que es el libro Caso Cipriano Martos, de Roger Mateos, de Crónicas Anagrama, de esta editorial. La verdad que ha hecho un trabajo de documentación, hablando con todo el mundo, yendo a archivos, yendo a un sitio, a otro, aportando fotos, documentos. La verdad que está súper bien todo lo que es explicado, o sea, que os lo recomiendo mucho. Y luego os voy a recomendar un podcast, en concreto un capítulo, aunque yo siempre recomendaría este podcast, todos los capítulos, pero yo gracias a este podcast conocí el caso de Cipriano Martos, que lo cuentan muy rápido, cuentan el tema de cómo ingiere el cóctel molotov, ese contenido y todo, pero lo cuentan muy rápido, porque cuentan la existencia de este grupo del FRAP. Pero os lo quiero recomendar porque también fue a través de quien conocí este libro y todos estos casos y todo ello. Entonces, se llama el podcast Últimos Condenados del Franquismo, del Abrazo del Oso. Recomiendo que lo escucháis, son unas 2 horitas, lo explican súper bien, todo resumido, todo muy bien, con todos datos y tal. Y vamos, aquí os dejo la historia sobre Cipriano Martos, esta persona que falleció, bueno, más que falleció, prácticamente podríamos decir que le inducieron o le asesinaron prácticamente. Esto nunca se sabe a ciencia cierta, pero está muy claro que él no estaba en su casa y se tomó el cóctel molotov, sino que estaba en un sitio con 2 policías, le estaban haciendo unos interrogatorios sin abogados ni nada, ni medidas legales pertinentes, pero vamos, estábamos en
en el franquismo. Entonces tampoco en este tipo de dictaduras pues no suele haber este tipo de garantías. Entonces os dejo el análisis de este caso Cipriano Martos. Nos vemos en el siguiente podcast y adiós.